Muy buenos días. Un agradecimiento muy grande a Carmiña Tovar, la secretaria general de la Academia Nacional de Medicina, quien ha tenido la gentileza de abrirnos la puerta, permitirnos este diálogo, encontrarnos en este foro y lugar maravilloso. Y por supuesto, claro, quiero enviar un reconocimiento muy especial a la disposición, al interés que ha habido en torno a hablar sobre la muerte anticipada en Colombia y que indiscutiblemente tiene un programa generoso, amplio, en 2 jornadas, con un receso donde vamos a abordar diversos temas que seguramente van a ser de mucho interés por lo que nos vamos a proponer el día de hoy. Quiero agradecer de manera muy especial al doctor Germán Gamarra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y sin duda alguna estuvimos en una reunión reciente, nos abrió la puerta del Comité de Ética de la Academia y nos dijeron: vengan, cuéntenos, definamos, decidamos, planteémonos qué es lo que vamos a poder hacer todos en equipo, en conjunto, para discutir sobre este tema. A todos ellos, sin lugar a dudas, nuestro reconocimiento y agradecimiento por habernos permitido participar con ellos como Comité Permanente de Ética de la Academia Nacional de Medicina. En principio, hablar de muerte anticipada y hablar de dignidad y penalización, que son unas recurrentes o unas recurrencias en este proceso que vale la pena considerar, hemos observado varias cosas. La primera es que el tema requiere un análisis cuidadoso y requiere una participación colectiva, porque hablar de muerte anticipada es un tema espinoso. Con todo y lo que hemos avanzado en el conocimiento de la muerte, en la biología de la muerte, etcétera, etcétera, es un tema que requiere ser observado, estudiado, analizado desde diferentes perspectivas y, claro, por supuesto, cada una de ellas tiene diferentes consideraciones. Desde hace ya mucho tiempo, más de un año, año y medio, en el Congreso Nacional de 2 años, en el Congreso Nacional de Psiquiatría, la doctora Clara Cosio, el doctor Álvaro Franco y el suscrito nos dimos a la tarea de empezar a hablar y empezar a debatir sobre el tema de la muerte médicamente asistida. Así que hemos ido enriqueciendo poco a poco a través de encuentros, a través de webinar, a través de actividades dentro y en el seno del Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y hemos ido depurando algunas propuestas que nos parecen extremadamente importantes y hemos elegido algunos tópicos de trabajo. Yo particularmente me he interesado mucho en el tema del glosario de términos necesarios mínimos para hablar de cuáles son las guías o cuáles deberían ser las guías de procedimiento y protocolos en manejo de la muerte médicamente asistida. Cuando uno habla de un glosario de términos, en principio el concepto lo ve uno fácil, y cuando empieza a desarrollar las ideas las cosas empiezan a complicarse, y les mostraré un poco por qué. La doctora Clara Cosio se ha dedicado de manera muy generosa y es indiscutiblemente una persona que a lo largo de nuestro recorrido de trabajo nos ha compartido su experiencia en el conocimiento de la normatividad. Por lo tanto, yo le dejo a ella esa parte que ha trabajado con mucho, y qué bueno que llegaste, me alegra mucho, bienvenida. Entonces, delicioso, porque ella sí tiene un conocimiento práctico acerca de lo normado en Colombia sobre estos temas. Y claro, por supuesto, el doctor Álvaro Franco, quien ha participado de manera directa en todas las consideraciones de tipo bioético, pero además han sucedido cosas interesantes que de alguna manera compartiremos con ustedes. En torno a la muerte médicamente asistida, la parte que yo consideré como más importante de trabajo y que lo requiere de hecho, porque incluso en las sentencias de la Corte hay una cantidad necesaria y mínima suficiente de conceptos con los que se emiten esas sentencias por parte de los expertos en este campo y se apoyan en el conocimiento de los eruditos en el desarrollo de estos conceptos y de estas normatividades. Entonces, nosotros creemos muy importante y vimos desde el principio la necesidad de empezar a trabajar sobre esto y empezar a desarrollar esta glosa. Y en la primera parte de la glosa de términos que creemos importante incluir, bueno, ¿y qué es la muerte? Sigue siendo un tema complejo, debatido, desde los conceptos más estrictos de la Real Academia de la Lengua, diccionarios interesados en estos temas. La muerte tiene
diversas aplicaciones, concepciones culturales, religiosas, jurídicas, y entonces esto requiere, por supuesto, que nosotros tengamos un compendio de términos mínimos necesarios para entrar en un análisis de discusión y de comprensión para poder elevar esto a una condición que sea comprensible, no solamente para los equipos de gentes dedicadas al ejercicio de la medicina, sino también para la gente del común, que la gente sepa cuando va a tomar una decisión que existe una glosa de términos que haga comprensible y accesible el concepto de muerte médicamente asistida. Por supuesto que hay una cantidad enorme de temas, de términos como autonomía, dignidad, derecho, muerte asistida voluntaria, suicidio médicamente asistido en Colombia, sentencias y normas sobre la muerte médicamente asistida. Y bueno, yo agregué algo muy importante y ajusté el concepto para nosotros los médicos psiquiatras de niños y adolescentes sobre la muerte en el niño, sobre la muerte médicamente asistida en el niño. ¿Cuáles son los derechos que tiene el niño en torno a utilizar los servicios que lo lleven y lo conduzcan a una muerte digna? Esta es una consideración muy importante porque resulta que en la norma sí, evidentemente existen consideraciones acerca de esto. Claramente la muerte en los niños, si uno la revisa y seguramente será parte de la glosa de términos, es que en los niños la idea de muerte varía de manera significativa de acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo. Solo por proponerlo de manera así genérica en la etapa preescolar, pues el niño entiende la muerte como algo a lo que los adultos le tememos, y esa consideración se queda en las representaciones mentales del niño, y son muy importantes tenerlas en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades que pueden costarle la vida al niño, que pueden repercutir sobre su vida o sobre su calidad de vida. Por supuesto que la muerte médicamente asistida como un tema es uno de los, digamos, resúmenes conceptuales a los que hemos arribado nosotros para hablar de esta glosa de términos. Tendríamos que resumir todo como muerte médicamente asistida. Esa es una propuesta que indiscutiblemente desde hace muchísimos años está en la cabeza de al menos todos nosotros. Yo evoco en el Instituto Nacional de Neurología, en el servicio de la Unidad de Cuidado Intensivo Neuroquirúrgica, había que realizar una tarea épica, era realmente épico convencer a la familia de que había muerte cerebral, que no había reversa, que no había nada que hacer y que por favor aceptaran la donación de órganos, que era el argumento que teníamos nosotros para ofrecer esa propuesta. Es decir, no hay nada que hacer, pero sí puede haber donación de órganos, estamos hablando de los años 80. La concepción religiosa y cultural de la muerte en las diferentes culturas tiene una serie de implicaciones complejas y difíciles de manejar. Es difícil en algunos sectores, incluso en Colombia en los años, en este siglo XXI, la gente protestaba y protesta porque ¿cómo así que usted toma partes de mi cadáver y cómo así que usted… Es que entienda que la donación de órganos no es voluntaria, es obligatoria, a menos que usted desista de ese derecho, de lo contrario, la donación de órganos es obligatoria. Entonces, estas consideraciones de la muerte y más allá de la muerte siguen siendo una serie de aspectos complejos de entender, de manejar y de intentar resumir. Ahora en estos días, revisando algunas cuestiones sobre un tema que es de interés respecto de la implicación y significado de la muerte, bueno, hay como 2 o 3 versiones, una muy interesante y es que la muerte, en un estudio que se hizo en más de 50 países con 750 encuestados, hablaban de la muerte como una consideración genérica, como un estado de transición. Esa es la consideración del grupo de gente pensando en la muerte como un estado de transición, y resulta que en los pueblos antiguos, en los pueblos amerindios, sí, era un estado y es un estado de transición aún. En el México antiguo los zompantlis eran pirámides donde se honraba a los muertos y formaban parte del diseño arquitectónico de sus ciudades, y hoy se ha encontrado recientemente, incluido Palenque y otros hallazgos, que el muerto convive en esa transición con los vivos, y entonces esos pequeños templos, esos entierros, son una parte de cómo la muerte no se significa como un elemento de pérdida, sino como un elemento de continuidad dentro de la estructura familiar y dentro de la estructura social de esa cultura, o al menos lo perteneció en esa cultura. Así que si miramos metáforas de la muerte, hay una enorme cantidad de ellas, y buscando un poco sobre lo más remoto que se pueda saber en materia de estructura de conocimiento acerca de la muerte, pues siempre ha habido esa preocupación de la muerte no como un hecho desde el punto de vista biológico, sino como un hecho de vida.
¿Qué pasa más allá de la muerte? ¿Será que nuestros psicopompos nos acompañan a encontrar esa tierra prometida, ese Edén más allá de nuestra propia existencia? Estos serían, digamos, algunos de los elementos básicos que hemos visto a lo largo del tiempo y que podrían estar debidamente argumentados en el mundo de la literatura humana acerca de la muerte. En Colombia, en un Estado social de derecho como el nuestro, me parece tal vez uno de los elementos nodales más importantes que yo he revisado en la historia de configuraciones recientes de legislación, y plantean algunos aspectos fundamentales como el derecho a la información, que seguimos pensando que se ve y se nota a través de todas las sentencias que hemos revisado sobre este tópico y que ha sido, por supuesto, el mayor interés mío, que la gente tenga la información necesaria, suficiente y debida respecto de la muerte y de lo que se debe de hacer con ella en tanto la esté padeciendo, esté en riesgo de padecerla o en tanto sea familiar. Indiscutiblemente, nos hemos encontrado frente a dilemas éticos, frente a dificultades en torno a la toma de decisión de si debe o no morir, de si puede o no morir, si se asiste o no a la muerte. El hecho es que siempre que existe la información suficiente, tendremos la oportunidad de acceder a un trato digno y que la muerte también tenga su elemento de dignidad, de reconocimiento, de aceptación, y nosotros colaborar en ese proceso mediante la información, habida cuenta de que nuestra condición paternalista o del ejercicio paternalista de la medicina pues pasó a otra instancia histórica, y hoy es la autonomía la que define lo que cada uno de nosotros quiere hacer respecto del bien vivir y del bien morir. Las sentencias y la Corte han enfatizado mucho acerca del respeto a la dignidad humana, y yo resalto este dato porque el respeto a la dignidad humana nos lleva de la mano sin discusión a decisiones autónomas. Soy yo quien decide, y sería el ideal que yo decidiera acerca de qué quiero hacer con mi vida. Quiero tener la voluntad anticipada a definir en tanto tenga conciencia y en cuanto tenga esa capacidad de interpretar al mundo de manera adecuada y ajustado a las realidades de mi entorno y mi cultura, decidir qué quiero hacer con mi vida, cómo quiero el final de mi vida y qué me gustaría que se hiciera conmigo al final de mi vida. En Colombia, algunos grupos han hecho investigación sobre este tema, y independientemente de las cualificaciones y digamos, de las actividades de estos grupos, me llama la atención que ellos han encontrado que es un grupo significativo de gente que está a favor de la muerte médicamente asistida. Es decir, claro, por supuesto reconozco que en algunos grupos hay algunos intereses, pero lo importante es que estos trabajos ya se han hecho, se han empezado a observar algunos datos de información útil donde el tema empieza a ser parte del acervo del común de la gente. Hay algunas decisiones de tipo jurídico que por supuesto yo no voy a debatir en términos de esta sentencia en particular, porque es un tema bastante denso y complejo, y yo confieso que no tengo formación jurídica o jurista o abogado, no lo soy, pero sí me parece muy importante algunas, digamos, decisiones fundamentales. Una es que estos procesos de muerte médicamente asistida solamente pueden ser producidos por el médico. O en todo caso, es el médico quien debe de incidir de manera directa en el tema, que debe indiscutiblemente de realizarse bajo la condición de tener un consentimiento médico informado, aunque aquí hay algunas consideraciones particulares que seguramente después se debatirán. Y por otro lado, es cuando el paciente está en una condición en que realmente la muerte amerite pues la provisión de todos los recursos de la ciencia y del hacer médico para tomar la decisión de si se debe o no aplicar esta consideración. También otra decisión muy importante, revisadas varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, es el proteger el derecho fundamental a morir dignamente. Esto, por supuesto, recientemente, en este año, a principios de año, hubo dificultades en torno a la toma de decisión de me quiero morir y me voy a morir. Necesito que usted, Estado, señor Estado, acepte que yo tomé la decisión de morirme. Y entonces la idea es que esas barreras, esas dificultades que se han generado en torno al tema de la muerte médicamente asistida, pues se minimicen y en todo caso hagan efectivo el derecho de las personas a asumir la muerte como un hecho personal, como un hecho autónomo. En todo esto, y tras el debate que nos hemos configurado desde el Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, nos hemos hecho una pregunta, bueno, ¿y cuáles son esos contenidos mínimos necesarios en el discurso ético respecto de la psiquiatría? Yo me hacía una pregunta y lo confieso aquí con toda la franqueza, bueno, ok, la ley me dice no hay homicidio culposo,
Bueno, entonces el suicidio asistido puede participar el médico, pero ¿y si el requerimiento de parte de algún miembro de la familia es que hubo otra condición? ¿Qué pasa qué pasa frente al Tribunal de Ética Médica? ¿Y qué pasa frente a la ética médica en Colombia? Puede haber un requerimiento y esto me lleva a mí a condiciones ¿de qué tipo? ¿Qué implicaciones tiene sobre mí? Pues este es parte del debate. Esto es parte del debate y por supuesto escuchaba yo de personas muy conocedoras del tema y me decía, sabes que eso es un tema que tenemos que discutir con mucho cuidado, porque esa es la parte legal, pero la parte ética también está en otro dominio que es muy importante tenerlo muy en cuenta y se puede discutir desde lo académico más que desde posiciones de los magistrados del Honorable Tribunal de Ética Médica. Y en este sentido, dentro de este debate, yo apropio dos consideraciones muy importantes. La primera es que no todo lo técnico es éticamente admisible. Yo debo reconocer que hay experiencias de algunos de nosotros, yo la he tenido, donde uno se encarniza con el paciente. Y dele más, y póngale más, y manténgalo vivo, ¿y cuál es el propósito? Ahora, claramente existen otras opciones, ¿no? Recién la prensa ha publicado, estuvo tantos meses en estado de coma y bueno, resulta que se recuperó y ahí ¿qué se hace? ¿Cómo se plantea el tema en términos de normatividad? Todas estas consideraciones, por supuesto, a mí me llevan de la mano a considerar un concepto fundamental nodal que deberíamos de tener en cuenta y es el adecuar el esfuerzo terapéutico. Ni es que el paciente se va y se fue, o ni es que el paciente no importa qué le esté pasando y pues se tiene que morir o que arrojemos toda una cantidad de recursos frente a una enfermedad terminal cuyas probabilidades de recuperación son tendientes a cero. Estas consideraciones, por supuesto, además que es un tema del cual se empieza a hablar en Europa muy fuertemente y sobre todo en España hay un grupo de trabajo hablando de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto me parece que es muy importante porque, por otro lado, nos ayuda a algo que me llamó mucho la atención y es que tenemos que tomar decisiones prudentes en condiciones de incertidumbre. Si va a pasar, no va a pasar, podemos tomar, ¿qué pasa si tomamos esta decisión y resultó que no era lo correcto ni lo que se esperaba? En fin, creo que ese debate ético, por supuesto, se complejiza mucho y mucho más cuando hablamos del suicidio médicamente asistido. Todos tenemos derecho a morir dignamente. La Corte Constitucional ya ha hablado de esto ampliamente y ha dado suficiente información y ha enriquecido de manera suficiente, ha abordado el tema y ha dicho, bueno, se debe reconocer el derecho a una muerte digna como un derecho fundamental. Insisto en que ese derecho fundamental también va asociado a una dignidad. Y esa dignidad de los seres humanos claramente define que hay un valor, hay un principio y un derecho autonómico, pero que también el Estado respeta, reconoce y forma parte de un principio que es un ordenamiento jurídico en torno a este tema y que hace valioso el concepto de calidad de vida. Cuando uno piensa en términos de ordenar categóricamente la importancia del tema, digo, derecho a morir dignamente, está dentro de y engloba la responsabilidad de vivir y de vivir bien y morir bien, sí, y todo eso constituye esos elementos que han ido contribuyendo a generar el concepto de calidad de vida sin ninguna duda. El hecho es que la jurisprudencia reitera la obligación, obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece por sus profundas aflicciones, equivale a un trato cruel, inhumano y anula su dignidad y autonomía. Esta es, digamos, la contraparte de lo que estamos insistiendo en hablar de que la muerte anticipada es un derecho autonómico, es un derecho de dignidad y es un derecho fundamental al cual yo tengo derecho, pero no solamente yo. Y esta la presento porque tiene un elemento, en mi opinión y para el ejercicio de mi profesión, muy importante, y es que también los niños, niñas y adolescentes en Colombia pueden acceder a esos servicios que lo conduzcan a una muerte digna. Es decir, no solamente tiene que ver con los adultos, sino también con los niños y por supuesto se insiste en señalarse que estos derechos son de carácter fundamental y donde insisten en reiterar que los niños no están excluidos de este tipo de decisiones, o al menos en esta norma. El suicidio asistido me parece que es un tema complejo, cual por supuesto dentro de este glosario de términos hay necesidad de revisar con extrema precaución.
No hay ninguna duda que el suicidio médicamente asistido tampoco es un tema del mundo entero, es un tema bastante breve en el mundo, con pocos países participando, ni siquiera los estados de la Unión Americana, todos en su totalidad aceptan la muerte médica del suicidio médicamente asistido, y de los países del mundo que lo han legalizado, pues realmente son pocos. Esto, por supuesto, me lleva de la mano también, y la razón de estar aquí hoy, y les agradezco mucho por estarnos acompañando, es que no somos un país pionero, pero somos de los pocos países del mundo que necesariamente debe de entrar en el debate, y pensábamos con el Comité de Ética, debemos de entrar en este debate antes de que se produzca la sentencia para estar preparados y listos para lo que venga con lo que acompañe esa sentencia, la sentencia definitiva que aprueba este proceso. Pero es interesante también, por otro lado, admitir y reconocer que estamos haciendo los primeros pasos, porque nos podamos apropiar de conocimiento de Países Bajos y de algunos países en Europa, y lo que podamos hacer de lo que están haciendo en Norteamérica sobre este tema, van a servir de insumos para dar esos avances en lo que nosotros tenemos que considerar sobre el suicidio médicamente asistido. Y hablando de suicidio, debo a manera anecdótica evocar que cuando vine a la Academia Nacional de Medicina me decían: doctor, pero usted va a hablar de suicidio, mire, tenemos una gran cantidad de literatura sobre suicidio. Sí, yo quiero hablar sobre suicidio, pero sobre suicidio asistido. El suicidio realmente es un tema complejo, y esta es la razón por la cual nosotros trajimos, y ustedes gentilmente nos abrieron la puerta a este debate, y resulta que, por otro lado, también estamos preocupados por el suicidio como un tema de autonomía de cada sujeto, y lo peor del cuento, o lo delicado del tema, es que cada vez hay una incidencia mayor, una frecuencia mayor de niños y niñas y adolescentes con ideación, con intentos, y terminan suicidándose. Entonces, tenemos este tema, una condición de doble valoración. Se quieren morir, y nosotros estamos hablando del suicidio médicamente asistido. ¿Qué probabilidad tengo yo de impedir que un adolescente se mate? Complicada. En el ejercicio de la clínica es un tema complicado, y el debate desde el punto de vista de la autonomía del adolescente, pues es un tema de consideración muy delicada, porque hasta los 18 años estamos en dificultades para tomar decisión. Sin embargo, nosotros hemos también discutido al interior del Comité de Ética sobre el valor del asentimiento informado entre los 14 y los 18 años, y se suma otro tema pues muy importante en este tópico. Cuando uno mira los hallazgos internacionales sobre suicidio, por supuesto el informe de la OMS es muy diciente y hasta preocupante en cuanto a la cantidad de suicidios que ocurren en el mundo, y esto, por supuesto, abunda el debate, enriquece el debate y nos lleva a considerar el tema como de extrema importancia. Y si hablamos de la eutanasia en el mundo, pues también esta imagen nos pone en evidencia que lo que estamos hablando nosotros hoy aquí forma parte necesariamente de un discurso que tenemos que ir tamizando, que tenemos que ir analizando, que tenemos que ir evaluando y ajustar términos y conceptos que se adhieran a diferentes variables y vectores que nosotros manejamos en Colombia respecto de la eutanasia. Así que entonces estas dos, digamos, tareas del suicidio médicamente asistido y la eutanasia médicamente asistida, por supuesto, son temas que nos conciernen y que nos llevan a una serie de consideraciones muy importantes, y esta imagen la pongo porque ese no es el único tema, hablar de suicidio y eutanasia. Hoy estamos enfrentando y encarando temas que implican dilemas éticos, que implican responsabilidades de la academia, que implican responsabilidades de la ciencia respecto a la elección de identidad sexual, de comportamientos de grupo, etc. Están sucediendo cosas importantes que de veras requieren nuestra atención, pero para mí, en lo particular, yo hoy me interesé en mostrarles esta pequeña, muy breve glosa de los muchos términos que tenemos que trabajar y que ha sido parte de discusión en el seno del Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muchas gracias.